Yo, Ezequiel, hijo de Buzi, jamás imaginé que mi destino me llevaría a este punto. Nací para ser sacerdote, para ministrar en la casa del Altísimo, para caminar entre los muros sagrados del Templo de Jerusalén. Pero aquí estoy, a orillas del río Quebar, en la tierra de Babilonia, donde los lamentos de mi pueblo son tan constantes como el fluir de las aguas. Habían pasado 5 años desde que fuimos arrancados de nuestra tierra y traídos a este lugar. La ciudad de David seguía en pie, pero ya no éramos libres. Nabucodonosor había extendido su sombra sobre nosotros, y aunque muchos aún soñaban con volver, en mi corazón comenzaba a formarse una inquietud. Algo estaba por suceder. Entonces, en medio de aquel destierro, sucedió lo imposible. Los cielos se abrieron ante mí. Un viento huracanado descendió con fuego y relámpagos. Nubes resplandecientes cubrían el firmamento, y dentro de ellas, vi algo que ningún hombre había contemplado antes. 4 seres vivientes con rostros de hombre, león, buey y águila. Sus cuerpos estaban cubiertos de fuego y sus alas se extendían en majestuosa sincronía. Y junto a ellos, ruedas dentro de ruedas, girando con una inteligencia que no era de este mundo. Un trono de zafiro resplandecía sobre ellos, y sobre el trono, una figura como la de un hombre, pero no era un hombre. Era fuego, era luz, era gloria pura. Su voz retumbó dentro de mí y todo mi ser se estremeció. Hijo de hombre, ponte en pie. El Espíritu de Dios entró en mí y me levantó sin que yo pudiera resistirme. Mi cuerpo temblaba, mi mente ardía, pero su voz continuó. Voy a enviarte a los hijos de Israel, un pueblo rebelde, testarudo y de corazón endurecido. Hablarás mis palabras, les adviertas o no te escuchen, porque sabrán que hubo un profeta entre ellos. Me dio un rollo para comer, escrito por dentro y por fuera con palabras de lamentación y advertencia. Sabía a miel en mi boca, pero su peso cayó sobre mí como una carga insoportable. Dios me había elegido para ser centinela de Israel. Si no advertía a los impíos, su sangre recaería sobre mí. Si hablaba y ellos no escuchaban, su destino estaba sellado, pero yo habría cumplido mi misión. Desde ese día, mi vida ya no me pertenecía. Lo que vi no podía ser ignorado. Lo que escuché debía ser proclamado. Pero, ¿cómo hablar a un pueblo que no quiere oír? ¿Cómo advertir a los exiliados, cuando su corazón sigue anhelando las sombras de un Jerusalén condenado? Pronto lo descubriría. El Altísimo no solo me daría palabras, sino también señales, y estas señales serían imposibles de ignorar. El peso de la visión aún ardía en mi pecho cuando el Altísimo me ordenó hablar. Pero, ¿cómo advertir a un pueblo que no quiere escuchar? ¿Cómo gritarle a los sordos que el peligro se acerca? Israel había sellado su destino con su propia rebelión, y Dios, en su justicia, había decretado el juicio. Pero las palabras no serían suficientes. No solo debía hablar, sino vivir el mensaje. El Señor me ordenó acostarme sobre mi lado izquierdo durante 390 días, uno por cada año de la iniquidad de Israel, y luego 40 días sobre mi lado derecho por la iniquidad de Judá. Allí, inmóvil, mi cuerpo se convirtió en un símbolo del castigo que vendría. Cada día de mi sufrimiento era un eco del dolor que mi pueblo pronto experimentaría. Y eso no fue todo. Dios me mandó a racionar mi comida, a medir mi agua con escasez, a cocinar mi pan con fuego impuro. El asedio sería brutal, la miseria insoportable. Pero aún así, no escuchaban. Entonces, la visión me transportó a Jerusalén. Fui llevado al interior del templo, al corazón mismo de la ciudad santa. Lo que vi allí me llenó de indignación y espanto. Los ancianos de Israel, aquellos que debían guiar al pueblo en justicia, se postraban ante imágenes de ídolos ocultos en habitaciones secretas. Mujeres lloraban a Tamuz, dioses extranjeros recibían adoración dentro del mismo santuario del Señor. Y lo peor, 25 hombres, de espaldas al altar de Dios,
inclinaban sus rostros al sol naciente, despreciando al único que les había dado su tierra y su nombre. Ya no había vuelta atrás. La gloria del Señor comenzó a moverse. Se elevó del lugar santísimo, avanzó hasta la entrada del templo, luego a la puerta de la ciudad, y finalmente, se fue. Dios había abandonado su propia casa. Golpea con la mano, golpea con el pie, Ezequiel, me dijo el Señor, porque el juicio ha sido decretado. Vi hombres con espadas recorriendo la ciudad, matando sin piedad a quienes habían profanado el nombre del Altísimo. Solo un pequeño grupo, los que lloraban por los pecados de Israel, fueron marcados para ser salvados. Pero no bastaba con profetizar, debía demostrar el destino de la ciudad con mis propias acciones. Me fue ordenado afeitarme la cabeza y la barba con una espada afilada, tomar el cabello y dividirlo en 3 partes, una debía quemarla en el fuego, otra debía golpearla con la espada, y la última, esparcirla al viento. Así sería el destino del pueblo. Unos morirían por el fuego del asedio, otros caerían bajo la espada de los babilonios, y el resto serían dispersados por la tierra como polvo en el viento. Las advertencias eran claras. La paciencia de Dios había llegado a su límite. La corrupción de Jerusalén había sido demasiado grande, y ahora, la ciudad que una vez fue su orgullo sería reducida a escombros. Pero aún no entendían. Aún se negaban a creer que el juicio vendría. No sabían que el día en que sus muros cayeran y su templo ardiera, el mensaje de destrucción daría paso a algo nuevo. Algo que ni siquiera yo podía imaginar. La visión de la destrucción de Jerusalén aún pesaba sobre mí cuando el Señor me mostró algo más. No solo su juicio caería sobre Judá, sino también sobre las naciones que nos rodeaban. Aquellas que se habían burlado de nuestra desgracia, que habían celebrado nuestra caída como buitres sobre un cadáver. Israel había pecado, sí, pero las naciones vecinas no eran inocentes. Se habían entregado a la idolatría, la violencia y la arrogancia, creyéndose intocables. Sin embargo, el Altísimo no dejaría ningún pecado sin respuesta. Lo vi con claridad. Dios habló primero contra Amón, aquellos que se burlaron cuando el templo fue profanado, cuando el pueblo de Dios fue llevado en cadenas. Porque te regocijaste sobre mi santuario cuando fue profanado. Porque te alegraste de la desgracia de Israel, te entregaré a saqueadores, y cesarás para siempre. Luego, Moab, que se había atrevido a decir que Israel no era diferente de cualquier otro pueblo, que su Dios no tenía poder. Abriré el flanco de Moab, dijo el Señor, y será pisoteada entre las naciones. Edom, descendiente de Esaú, nuestro hermano, pero siempre enemigo, que había tomado venganza contra nosotros con odio perpetuo. Te haré desolación, declaró el Señor, y sabrás que yo soy Jehová. Y Filistea, la antigua enemiga de Israel, que con desprecio atacó en nuestra hora más débil. Extenderé mi mano contra ti, y perecerás. Pero la visión no terminó ahí. Dios me llevó más lejos, a la orgullosa ciudad de Tiro, una joya en el mar, la ciudad que comerciaba con las naciones y creía que su riqueza la haría eterna. Tiro había dicho en su corazón, miren, Jerusalén ha caído. Ahora yo seré la reina de las naciones. Dios respondió con palabras que estremecieron mi alma. He aquí, yo estoy contra ti, oh Tiro. Vendría una nación del norte contra ella, un rey con caballos y carros, con espadas y fuego. Harían temblar sus torres, arrancarían sus muros hasta que no quedara piedra sobre piedra. Las olas cubrirían sus ruinas, y su grandeza se volvería polvo. Y así sucedió. Nabucodonosor, el mismo que había tomado Jerusalén, puso sitio a Tiro durante 13 años. Y aunque resistió, su caída era inevitable. Luego, vi Egipto, la gran potencia del sur, que había sido el refugio de Israel en tiempos pasados, pero que ahora confiaba en sus propios dioses y su ejército. El orgullo del faraón será derribado, dijo el Señor.
Egipto caerá y su tierra quedará desolada. No importaba cuán poderosas parecieran estas naciones, ni cuán seguras estuvieran en su riqueza y ejércitos. Ningún reino podía desafiar la justicia de Dios y esperar salir impune. Vi a estas naciones descender a las sombras, a la región de los muertos, junto a las civilizaciones que una vez fueron grandes y ahora eran polvo. Allí están Asiria, Elam, Mesec, Tubal, todos caídos, todos perdidos. Así será contigo, Egipto. Dios no solo era el Señor de Israel, era el Dios de toda la tierra. El juicio sobre Jerusalén había sido solo el principio. El mundo entero estaba bajo la balanza de su justicia. Pero en medio de tanta devastación, algo comenzó a cambiar. No todas las visiones eran de destrucción. No todo estaba perdido. Porque el mismo Dios que juzga, también restaura. Había anunciado la destrucción de Jerusalén. Había advertido una y otra vez que el fuego consumiría la ciudad y que su pueblo sería dispersado. Pero cuando finalmente sucedió, el golpe fue más fuerte de lo que jamás podría haber imaginado. Un día, mientras estaba entre los exiliados en Babilonia, llegó un mensajero, exhausto y cubierto de polvo. Sus ojos reflejaban un horror indescriptible. Su voz apenas pudo pronunciar las palabras que todos temíamos escuchar: «La ciudad ha caído». Mi corazón se estremeció. Era real. Jerusalén, la ciudad amada, la morada del Altísimo, había sido arrasada. El glorioso templo de Salomón, aquel lugar donde la presencia de Dios había descendido en tiempos antiguos, no existía más. Solo quedaban cenizas y escombros. Por un momento, todo se tornó en silencio. Las visiones de juicio se habían cumplido, pero ¿y ahora qué? ¿Acaso todo había terminado? Y entonces, algo cambió dentro de mí. El Dios que me había enviado a anunciar destrucción ahora me dio un mensaje diferente. No más lamentos. No más advertencias. A partir de ese momento, mis labios hablarían de esperanza. Israel había sido destruido, pero no sería el final de la historia. Dios, en su infinita misericordia, no había olvidado a su pueblo. Me mostró una visión de un pastor fiel, uno que vendría a reunir a su rebaño esparcido, a sanar a los heridos, a cuidar de los débiles. Ay de los pastores de Israel que solo se alimentaron a sí mismos y no cuidaron de mis ovejas, dijo el Señor. Pero yo mismo buscaré a mis ovejas. Yo las rescataré. Y entonces, lo entendí. Dios no había abandonado a su pueblo, solo había limpiado el terreno para un nuevo comienzo. La restauración vendría, no solo con la reconstrucción de la ciudad, sino con el corazón de Israel. El día vendrá, dijo el Señor, cuando les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. No solo reconstruiría sus muros, sino que renovaría su espíritu. No solo restauraría su tierra, sino que cambiaría su destino para siempre. Israel había tocado fondo, pero de entre las ruinas, Dios levantaría algo nuevo. Y aún más asombroso, esta restauración no sería solo para Israel. Sería para todas las naciones. Porque lo que estaba por venir no era simplemente la restauración de un reino terrenal, sino el amanecer de un reino eterno. La ciudad había caído. El pueblo estaba disperso. El templo no era más que cenizas. Pero el Altísimo no había terminado su obra. Una vez más, su voz me llamó. Una vez más, su espíritu me arrebató en una visión. Me encontré en medio de un valle inmenso, cubierto de polvo y muerte. A mi alrededor, solo había huesos secos, blanqueados por el sol, esparcidos sin orden ni vida. Era la imagen misma de la desesperanza. Entonces, Dios me habló: «Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos?». Miré la escena desoladora y solo pude responder con humildad: «Señor, solo tú lo sabes».
Y me dijo: profetiza sobre estos huesos. Diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Yo haré entrar espíritu en ustedes, y vivirán. Obedecí. Y en cuanto pronuncié sus palabras, la tierra comenzó a temblar. Un ruido estremecedor recorrió el valle mientras los huesos comenzaron a moverse, uniéndose unos con otros. Vi cómo crecían tendones y carne sobre ellos, como la piel los cubría de nuevo. Pero aún estaban sin vida. Entonces Dios habló otra vez: profetiza al espíritu. Dile: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Y en cuanto lo hice, el aliento de vida descendió sobre ellos. Se levantaron. Miles, incontables, como un ejército poderoso. Y Dios me dijo: estos huesos son toda la casa de Israel. Dicen: nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido. Pero diles: yo abriré sus sepulcros, los haré salir de sus tumbas y los traeré de vuelta a su tierra. Esta visión no era solo sobre un regreso físico, era un regreso espiritual. Dios traería vida donde solo había muerte, esperanza donde solo había desesperación. Pero eso no era todo. En otra visión, Dios me mandó tomar 2 palos. En uno escribí Judá, y en el otro, Efraín. Entonces, me ordenó unirlos en mi mano. Y cuando lo hice, los 2 palos se volvieron uno solo. Así como estos palos se unen en tu mano, así haré con mi pueblo. Nunca más serán 2 naciones, nunca más estarán divididos. Yo los recogeré de entre las naciones, los limpiaré y los haré un solo pueblo, y mi siervo David será su único rey. Dios estaba restaurando su reino. No un reino de murallas y ejércitos, sino un reino eterno, bajo un pastor fiel que reinaría para siempre. Pero antes de que esto sucediera, una última batalla se avecinaba. Vi un enemigo temible, una coalición de naciones encabezada por un líder llamado Gog, de la tierra de Magog. Era una fuerza innumerable, que avanzaba como una tormenta. Sus ejércitos eran vastos, su propósito despiadado: destruir al pueblo de Dios. Pero no entendieron algo. No peleaban contra hombres. Peleaban contra el Altísimo. Antes de que pudieran levantar la espada, el Señor mismo intervino. Un terremoto sacudió la tierra, el fuego descendió del cielo, la confusión cayó sobre sus filas y los ejércitos de Gog fueron destruidos sin que Israel tuviera que mover un solo dedo. Y Dios dijo: así sabrán las naciones que yo soy el Señor. El mensaje era claro: Dios es quien pelea por su pueblo. No importa cuán oscuro sea el exilio, cuán grande sea la devastación. Él traerá vida de entre la muerte. Restaurará lo que estaba perdido. Y su reino será eterno. Aquel que había anunciado la destrucción de Jerusalén ahora anunciaba una victoria que ningún enemigo podría arrebatar. Pero había algo más. Una visión final. Una revelación que lo cambiaría todo. La gloria del Señor, la misma que había abandonado el templo antes de su caída, estaba a punto de regresar. Y lo que vi me dejó sin palabras. La última visión que el Señor me mostró fue la más grandiosa de todas. Después de las advertencias de juicio, después de la caída de Jerusalén, después del valle de huesos secos y la restauración de Israel, Dios me llevó a un monte alto. Desde allí, mis ojos contemplaron algo que nunca antes había visto: un nuevo templo, majestuoso, más grande y glorioso que cualquier otro jamás construido. Un hombre resplandeciente, con apariencia de bronce, me esperaba en la entrada con una vara de medir en la mano. «Hijo de hombre», me dijo, «abre tus ojos y escucha con atención, porque te mostraré la casa del Señor». Recorrimos juntos el edificio. Cada muro, cada puerta, cada medida, todo estaba perfectamente diseñado. Este templo no era como el que Salomón había construido ni como el que había sido destruido por los babilonios.
Este era un lugar donde la gloria de Dios habitaría para siempre. Cuando llegamos al umbral del santuario, sucedió algo que me dejó sin aliento. De repente, la gloria del Señor apareció. Venía del oriente, como un resplandor deslumbrante que llenó el cielo. El sonido de su venida era como el estruendo de muchas aguas, y la tierra misma tembló bajo su presencia. Y entonces vi lo imposible. La gloria de Dios, la misma que había abandonado el antiguo templo antes de su destrucción, regresaba a su morada. Caí rostro en tierra mientras la voz del Señor me hablaba. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde reposarán mis pies. Habitaré aquí para siempre en medio de los hijos de Israel. Pero la visión no terminó ahí. Vi un río que fluía desde la base del templo. Al principio, era solo un hilo de agua, pero conforme avanzaba, se hacía más profundo y más caudaloso. Me adentré en él, primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, hasta que el agua me cubría completamente. Y dondequiera que este río llegaba, todo cobraba vida. Los desiertos se convertían en jardines. Los árboles crecían junto a sus orillas, con hojas que sanaban a las naciones. El agua llegaba hasta el mar muerto, y las aguas saladas, estériles desde tiempos antiguos, se llenaban de peces y de vida. Este río es el fluir de mi presencia, dijo el Señor. Sanará la tierra y traerá vida a mi pueblo. Y entonces comprendí. Esta visión no se trataba solo de un edificio físico, sino de algo más grande. Era la restauración total de Israel, el cumplimiento de las promesas, la presencia eterna de Dios en medio de su pueblo. Este templo simbolizaba algo aún más glorioso. Un día, Dios no solo habitaría en un edificio, sino en los corazones de los hombres. Y así, la historia no terminaba en juicio. No terminaba en exilio. No terminaba en ruinas. Terminaba en esperanza, en restauración, en un futuro donde Dios reinaría para siempre. Vi un pueblo reunido, una nación renovada, un mundo restaurado por la gloria del Señor. Y con esa visión, con esa promesa en mi corazón, supe que mi misión estaba completa. Había hablado de juicio. Ahora hablaba de redención. Dios estaba haciendo algo nuevo. Y ese nuevo día estaba por venir. Y así concluye la increíble historia de Ezequiel, un profeta que vivió en tiempos de crisis, que fue testigo de la caída de su pueblo, pero que también recibió visiones de restauración y esperanza. Desde el llamado de Dios en medio del exilio, pasando por sus profecías de juicio y la caída de Jerusalén, hasta la gloriosa promesa de un nuevo templo y un futuro lleno de vida. La historia de Ezequiel nos deja una enseñanza poderosa. Dios nunca abandona a su pueblo, incluso en los momentos más oscuros. Si te gustó este video y quieres ver más contenido sobre historias bíblicas, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Y dime en los comentarios, ¿qué parte de la historia de Ezequiel te impactó más? Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.